Recuerdas a aquellos que te miraron con desprecio, aquellos que te ignoraron, que te humillaron, que creyeron que nunca llegarías a nada. No busques venganza con palabras, porque el mayor golpe que puedes darles es tu transformación. Haz que tiemblen no con odio, sino con tu éxito silencioso, con la fortaleza de tu mente, con la disciplina de quien ya no busca aprobación, sino grandeza. El estoicismo te enseñará a usar cada desprecio como combustible, a convertir cada humillación en una oportunidad para crecer. Porque cuando dejas de reaccionar y empiezas a actuar, cuando te forjas en el fuego de la adversidad, el mundo ya no puede ignorarte. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: hoy decido ser mi mejor versión, soy un estoico. Deja que esta frase marque el inicio de tu transformación, que sea un compromiso contigo mismo. No es solo un comentario, es una declaración de que hoy eliges la disciplina, la razón y la fortaleza sobre cualquier obstáculo. Ahora sí, comencemos. Número 1. El silencio. Muestra una fuerza interior inquebrantable. El silencio es una de las armas más poderosas que un hombre puede poseer. No porque sea vacío, sino porque encierra una disciplina que pocos logran dominar. La verdadera fortaleza no se mide en la capacidad de responder con rapidez, sino en la habilidad de contenerse cuando todo dentro de ti grita por reaccionar. En un mundo donde todos buscan imponer su opinión, el que calla demuestra un dominio superior sobre sí mismo. Los estoicos comprendieron que el autocontrol es la base de la verdadera fuerza, y el silencio es su máxima expresión. No responder al insulto, no dejarse arrastrar por la ira, es la prueba de que nada externo tiene poder sobre tu mente. Cuando alguien te provoca y guardas silencio, no es debilidad, es poder. El que reacciona sin pensar es esclavo de sus emociones, el que calla es dueño de sí mismo. Marco Aurelio decía que debemos preguntarnos: ¿esto que me molesta me hará menos virtuoso? Si la respuesta es no, entonces no tiene sentido responder. Si algo no cambia quién eres, si no disminuye tu valor, entonces tampoco merece una reacción. La calma en medio de la tormenta es lo que define a un verdadero hombre fuerte. Gritar, discutir, entrar en conflictos innecesarios solo demuestra inseguridad. Pero el que permanece en control, el que no necesita probar nada a nadie, ese es el que realmente tiene poder. La historia nos da ejemplos de grandes hombres que entendieron esto. Martin Luther King Jr., enfrentando odio, violencia y provocaciones, jamás reaccionó con el mismo veneno. Optó por la resistencia pacífica, no porque fuera débil, sino porque entendió que la verdadera fortaleza es mantenerse firme sin perder la dignidad. Su silencio ante el odio no fue pasividad, sino un grito de superioridad moral que terminó venciendo a la injusticia. Este es el principio estoico en acción. El dominio sobre uno mismo vale más que cualquier victoria sobre los demás. Cuando eliges el silencio, ganas en claridad. En lugar de desperdiciar tu energía en discusiones sin sentido, la conservas para lo que realmente importa. Los estoicos nos enseñan que el mundo exterior es caótico, lleno de provocaciones y distracciones, pero que nuestra mente puede ser una fortaleza impenetrable si aprendemos a controlarla. Cada vez que decides callar, en lugar de reaccionar impulsivamente, refuerzas ese muro. Te vuelves más fuerte, más imperturbable. La gente puede intentar desestabilizarte, pero si no das el poder a sus palabras, sus intentos se vuelven inútiles. Practicar el silencio no significa ser pasivo ni permitir abusos. Significa elegir cuándo y cómo responder en lugar de actuar desde la emoción. Significa que no cualquiera merece tu energía ni tu atención. Epicteto nos recordaba que lo único que realmente poseemos es nuestra mente y nuestras acciones. Si permites que otro te provoque y caes en la trampa de la reacción inmediata, le entregas ese poder.
Pero si decides no reaccionar, si te mantienes firme en tu propio control, eres invulnerable. El resultado de esta práctica es una fortaleza interna que pocos logran alcanzar. Mientras el resto del mundo grita, tú observas. Mientras los demás pierden la cabeza, tú mantienes la calma. Esto te da ventaja, te hace más sabio, más estratégico, te permite ver más allá de la emoción del momento y tomar decisiones basadas en la razón. La próxima vez que alguien intente sacarte de tu centro, recuerda, el silencio no es rendición, es una muestra de poder absoluto. Número 2. Mejórate en lugar de atacarlo. No hay mayor pérdida de tiempo que centrarse en destruir a otro cuando podrías estar construyéndote a ti mismo. Cada vez que te obsesionas con la idea de vencer a alguien, en realidad le entregas el control sobre ti. Estás permitiendo que dicte tus acciones, que invada tus pensamientos y que condicione tu energía. Los estoicos entendieron que la verdadera victoria no está en la confrontación, sino en la superación personal. La mejor forma de demostrar tu grandeza no es humillando a otro, sino convirtiéndote en alguien tan fuerte que su existencia se vuelva irrelevante para ti. Responder con ataques solo prueba que el enemigo ha logrado afectarte. Si alguien te insulta, te traiciona o intenta menospreciarte, caer en su juego solo te iguala a su nivel. El resentimiento, el deseo de venganza, la necesidad de demostrar algo a alguien más, son solo cadenas que te atan a la misma mediocridad de quien intenta hundirte. En lugar de desgastarte buscando cómo responder, usa esa energía para enfocarte en tu desarrollo. Mientras ellos pierden su tiempo tratando de hacerte caer, tú avanzas. Mientras ellos hablan, tú trabajas. Mientras ellos se preocupan por lo que haces, tú creces en silencio. El secreto está en dirigir toda tu atención hacia lo que realmente importa, tu propio crecimiento. En lugar de pensar en cómo vengarte o probarle algo a alguien más, invierte en tus habilidades, en tu disciplina, en tu carácter. No hay mayor frustración para un enemigo que ver que sus intentos de dañarte son inútiles. Cuando sigues adelante con determinación, cuando te superas sin mirar atrás, dejas claro que su opinión, su envidia o su odio no tienen peso en tu vida. Y ahí está la verdadera derrota para ellos. No pueden afectarte, no pueden controlarte. Si alguien intenta hacerte sentir menos, si te subestima o te trata con desprecio, demuéstrales lo equivocados que están con tus resultados. No con palabras, no con discusiones sin sentido, sino con hechos. Deja que tu crecimiento hable por ti. Imagina a un competidor que se burla de ti, que intenta hacerte sentir incapaz. Si te dedicas a responderle, a justificarte, a entrar en su juego, pierdes el tiempo que podrías estar invirtiendo en volverte mejor que él. Pero si en vez de eso trabajas en silencio, si te dedicas a mejorar, llegará el día en que tus logros sean la única respuesta que necesites. El impacto psicológico de esta actitud es devastador para quienes desean verte caer. Esperan que te rebajes a su nivel, que te frustres, que pierdas el control. Pero cuando ven que sigues avanzando, que cada obstáculo te hace más fuerte, que su odio no logra tocarte, se sienten derrotados sin que tú hayas hecho absolutamente nada. La indiferencia hacia sus ataques es lo que los destruye. No necesitan escuchar una respuesta, necesitan ver que no los necesitas. Los estoicos nos enseñaron que la venganza más efectiva es el éxito. No hay nada que moleste más a alguien que quiere verte fracasar, que ver cómo prosperas sin su aprobación ni su influencia. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que los demás piensen de nosotros, sino por lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Si vives con esa mentalidad, ningún enemigo podrá tocarte. Mientras ellos gastan su vida en odio y envidia, tú construyes una versión de ti mismo tan fuerte que nada externo puede derrumbarla. No pierdas el tiempo en demostrarle nada a nadie. Deja que tu mejora hable por sí sola. Concéntrate en ser mejor cada día, en dominarte a ti mismo, en alcanzar tus metas con determinación.
Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que aquellos que intentaron frenarte quedaron tan lejos que ya ni siquiera importan. Número 3. Desarma con amabilidad. Cuando alguien te ataca, te insulta o intenta provocarte, lo normal es que esperen una reacción similar. Buscan encender tu ira, hacerte perder el control y sumergirte en su mismo estado de negatividad. Pero aquí es donde entra la verdadera sabiduría estoica, no reaccionar como ellos esperan. En lugar de caer en la trampa de la confrontación, puedes sorprender con amabilidad, desarmando por completo su ataque sin rebajarte a su nivel. No significa ser sumiso ni permitir abusos, sino usar la inteligencia y el autocontrol para cambiar la dinámica a tu favor. Las personas rudas esperan resistencia, pero cuando reciben una respuesta amable, su agresión pierde fuerza. No encuentran el combustible que esperaban y esto les desconcierta. La mayoría de las veces, su rudeza es solo una manifestación de frustración, de problemas internos que no saben manejar. Si les devuelves la misma agresión, solo refuerzas su actitud. Pero si respondes con calma y respeto, les obligas a replantear su postura. No saben qué hacer cuando su ataque no encuentra oposición, cuando en vez de una pared, encuentran un espejo que les devuelve su propia inseguridad. La clave es entender que no necesitas demostrar nada a nadie. Tu paz es más valiosa que cualquier discusión sin sentido. Si alguien te interrumpe de forma grosera, en vez de responder con enojo, puedes mirarlo con tranquilidad y decir, te escucho, pero me gustaría terminar mi idea. Esto muestra firmeza sin agresión, control sin sumisión. Es una forma de decir, no te tengo miedo, pero tampoco me rebajaré a tu nivel. La amabilidad no es debilidad, es la estrategia de quienes dominan su carácter y no permiten que el exterior dicte su comportamiento. El estoicismo nos enseña que el único poder real que tenemos es sobre nuestras propias acciones y reacciones. Si alguien te insulta y decides enojarte, le has dado poder sobre ti. Pero si eliges responder con serenidad, sigues siendo dueño de ti mismo. La dignidad no se encuentra en responder con la misma moneda, sino en mantener la calma cuando otros la pierden. Marco Aurelio lo dijo claramente, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No necesitas ganar discusiones, necesitas ganar control sobre ti mismo. Responder con amabilidad no significa dejar que te pisoteen, significa elegir cómo manejar la situación de manera que beneficie tu paz y tu dignidad. Si alguien te trata con desprecio, en lugar de responder con resentimiento, puedes mirarlo a los ojos, sonreír y decir, que tengas un buen día. No se lo esperan, no saben cómo reaccionar y en muchos casos esto les hará cuestionar su actitud. Incluso puede hacer que cambien su manera de interactuar contigo. La firmeza tranquila es mucho más poderosa que la agresión impulsiva. Al practicar esto, notarás que las discusiones innecesarias desaparecen de tu vida. La gente deja de verte como alguien fácil de provocar, porque ven que no reaccionas como ellos esperan. Aprendes a manejar situaciones difíciles sin alterar tu paz. El silencio, la calma y la amabilidad bien aplicadas son armas poderosas. No solo protegen tu energía, sino que también te permiten influir en el comportamiento de los demás sin necesidad de imponer nada. No se trata de intentar cambiar a las personas, sino de demostrarles con tu actitud que hay otra manera de interactuar. Muchos actúan con rudeza porque así han sido tratados toda su vida. Pero cuando alguien rompe ese ciclo y les responde con amabilidad, muchas veces bajan la guardia. La paz se impone sobre el conflicto cuando es auténtica, no porque sea un acto de debilidad, sino porque es un reflejo de un control absoluto sobre uno mismo. Número 4. Mantén un lenguaje corporal respetuoso. Tu cuerpo habla antes que tu boca. Antes de que pronuncies una sola palabra, tu lenguaje corporal ya ha enviado un mensaje. Una postura rígida, los brazos cruzados, una mirada desafiante o movimientos bruscos pueden transmitir tensión, enojo o incluso miedo.
En cambio, una postura relajada, el contacto visual equilibrado y los gestos abiertos muestran calma, confianza y control sobre la situación. Cuando enfrentas una situación de desrespeto o provocación, lo peor que puedes hacer es reaccionar con agresividad. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí cómo nos comportamos. Y una de las formas más poderosas de mantener el control es a través de la manera en que nos presentamos físicamente. Si alguien te habla con hostilidad, tu primera reacción no debe ser reflejar esa misma energía. Responder con agresividad solo escala el conflicto. Es un juego en el que ambos pierden. En lugar de eso, respira, mantén la postura relajada y evita movimientos que puedan interpretarse como defensivos o desafiantes. No necesitas cruzar los brazos, señalar con el dedo o hacer gestos exagerados para demostrar autoridad. La verdadera fortaleza se proyecta con calma, con una mirada firme pero serena, con gestos controlados y un cuerpo que no está listo para pelear, sino para manejar la situación con inteligencia. La clave está en mostrar que tienes el control sin necesidad de imponerlo. Si alguien te hace un comentario grosero, no es necesario encogerte ni desviar la mirada, pero tampoco ponerte en una posición confrontativa. Puedes asentir ligeramente con la cabeza, mostrando que escuchas sin necesidad de reaccionar impulsivamente. Mantén las manos abiertas o apoyadas suavemente a los lados. Un cuerpo en calma transmite una mente en calma, y una mente en calma es inmune a la manipulación emocional. Si caes en la provocación, si tu cuerpo empieza a reflejar tensión o enojo, le estás diciendo a la otra persona que ha logrado afectarte. Pero si te mantienes sereno, demuestras que sus palabras no tienen poder sobre ti. El lenguaje corporal también influye en la forma en que los demás te perciben. Si siempre caminas encorvado, evitando la mirada de los demás, proyectas inseguridad. Si exageras tu postura con el pecho inflado y los hombros tensos, transmites agresividad. El equilibrio es la clave. Camina con una postura erguida, pero relajada. Mira a los demás con confianza, pero sin desafío. Mantén tus expresiones faciales neutrales, sin necesidad de forzar una sonrisa ni de mostrar indiferencia extrema. La autenticidad en tu lenguaje corporal es lo que te hará destacar. El estoicismo nos enseña que no se trata de controlar a los demás, sino de controlarnos a nosotros mismos. Y el cuerpo es una extensión de ese dominio. Si logras que tu lenguaje corporal refleje tranquilidad, incluso en momentos de tensión, empezarás a notar cómo las interacciones cambian a tu favor. Las personas se calman cuando ven que no reaccionas con la misma intensidad. Se desconciertan cuando esperaban una respuesta agresiva y en su lugar encuentran una presencia imperturbable. Y lo más importante, tú mismo empiezas a sentirte más en control, porque al dominar tu cuerpo refuerzas la disciplina mental. Cuando te enfrentes a alguien que intenta provocarte, recuerda que la primera batalla no se libra con palabras, sino con presencia. Mantén la compostura, deja que tu lenguaje corporal hable por ti. Un simple gesto puede desarmar una confrontación antes de que siquiera comience. No permitas que las emociones de otros dicten tu postura, tu expresión o tus movimientos. Sé dueño de tu espacio, de tu energía y de tu reacción. Ahí radica la verdadera fortaleza, en la serenidad inquebrantable de quien no necesita demostrar nada a nadie. Número 5. No lo tomes personalmente. Cuando alguien te critica, te insulta o actúa con rudeza, la primera reacción suele ser tomárselo como algo personal. Sentimos que nos atacan directamente, que hay una intención específica de hacernos daño. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, el comportamiento de los demás tiene más que ver con ellos mismos que contigo. Las personas cargan con sus propios problemas, inseguridades y frustraciones, y muchas veces descargan esa energía en los demás sin siquiera darse cuenta.
Si reaccionas como si cada comentario negativo fuera un ataque directo a tu persona, te conviertes en un blanco fácil para la manipulación emocional. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes controlar cómo interpretas sus acciones. Si alguien te habla con desprecio, en lugar de reaccionar de inmediato, detente y observa. ¿Esa persona trata a todos de la misma manera? ¿Su actitud grosera es algo recurrente con otros también? Si es así, no tiene nada que ver contigo. Es simplemente su forma de ser, una consecuencia de sus propios conflictos internos. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que no vale la pena gastar tu energía en responder con el mismo desprecio. La persona no está atacando tu esencia, está proyectando su propia insatisfacción. Marco Aurelio decía que no debemos perturbar nuestra mente por lo que hagan los demás, porque sus actos son el reflejo de su propia naturaleza, no de la nuestra. No eres responsable de la manera en que alguien más se comporta, solo de cómo decides reaccionar ante ello. Si alguien te critica con dureza, si te menosprecia o intenta hacerte sentir inferior, la verdadera prueba no está en responderle, sino en mantener la calma y no permitir que su negatividad te afecte. Responder con ira o resentimiento solo te ata a la emoción del momento y te hace perder el control sobre ti mismo. El estoicismo nos enseña que la percepción es clave. No son las palabras de los demás las que nos afectan, sino el significado que les damos. Si alguien te dice algo hiriente y tú lo tomas como una verdad, sufrirás. Pero si entiendes que su comentario solo es una opinión sin poder real sobre ti, entonces pierdes el motivo para sentirte ofendido. Epicteto decía que no nos perturba lo que sucede, sino nuestra interpretación de lo que sucede. Y si interpretas cada comentario negativo como un ataque personal, te condenas a una vida de frustración innecesaria. No se trata de ignorar a los demás, ni de justificar el mal comportamiento, sino de elegir qué merece tu atención. Si cada vez que alguien es grosero contigo reaccionas emocionalmente, les estás dando el control sobre tu paz interior. En cambio, si aprendes a ver sus palabras como lo que realmente son, ruido sin significado real, entonces recuperas el poder. Mantienes tu equilibrio, tu claridad mental y evitas ser arrastrado por la negatividad ajena. Si alguien te lanza una crítica injusta o te trata con desprecio, en lugar de responder con enojo, míralo con objetividad. Pregúntate, ¿esto realmente define quién soy? Si la respuesta es no, entonces no tiene sentido cargar con ello. Imagina que alguien lanza una piedra al agua. El agua no se resiente, simplemente absorbe el impacto y sigue fluyendo. Así debe ser tu mente. No necesitas pelear contra cada comentario negativo, no necesitas probarle nada a nadie. Simplemente sigue tu camino, mantén tu paz y deja que los demás carguen con su propia tormenta. El resultado de aplicar esto es una vida más tranquila y equilibrada. No significa que nunca sentirás molestia, pero sí que aprenderás a diferenciar lo que realmente importa de lo que no merece tu energía. Al comprender que el comportamiento ajeno no tiene que ver contigo, te liberas de la necesidad de reaccionar. No es debilidad, es sabiduría. Porque quien no se toma las cosas personalmente, quien no permite que la opinión ajena defina su estado de ánimo, es verdaderamente libre. Número 6. Insultar el insulto. Cuando alguien te insulta, lo hace esperando verte reaccionar, esperando que te alteres, que entres en su juego y le devuelvas el golpe con la misma agresividad. Pero ahí está la clave. Un insulto solo tiene poder si tú se lo das. Si lo tomas en serio, si te dejas afectar, entonces han conseguido su objetivo. Pero si en cambio lo tratas con ligereza, si le quitas todo peso y lo ridiculizas, entonces el insulto se convierte en algo vacío, sin impacto, sin sentido. No se trata de atacar a la persona, sino de mostrar lo absurdo del insulto en sí mismo. Imagina que alguien intenta ofenderte con un comentario predecible o sin creatividad. En lugar de enojarte, puedes responder con ironía.
Oh, qué original. Nunca había escuchado eso antes. O si te dicen algo ofensivo sobre tu apariencia, podrías responder, vaya, me costó años perfeccionar este estilo. De repente, el insulto pierde su veneno. No es una ofensa, es solo una frase sin sustancia que se disuelve en la indiferencia. La persona que intentaba dañarte se encuentra con una barrera imposible de derribar, tu tranquilidad. Marco Aurelio decía que no debemos permitir que las palabras de otros nos afecten porque al final son solo sonidos, ruidos sin significado real. El problema no es el insulto, sino la importancia que le damos. Si decides verlo como una broma, deja de ser una agresión. Epicteto también lo enseñaba. No nos afectan los hechos, sino nuestra interpretación de los hechos. Y si interpretas un insulto como algo insignificante, entonces no hay nada que pueda alterarte. La clave está en la actitud. No se trata de devolver el golpe, sino de transformar la situación en algo absurdo. Si alguien se burla de tu trabajo, en lugar de defenderte con enojo, podrías decir, gracias por la crítica constructiva, me aseguraré de no seguir tu consejo. Si te llaman de una forma despectiva, podrías responder con humor, interesante, ¿es lo mejor que tienes? Al hacer esto, pones al otro en una posición incómoda. Ya no es el agresor con el control de la situación, sino alguien que quedó en ridículo sin que tú siquiera tuvieras que levantar la voz. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en reaccionar con agresividad, sino en mantener el control absoluto de nuestras emociones. El que se enfada, pierde. El que responde con inteligencia, con calma, con ligereza, siempre tiene la ventaja. No necesitas demostrar tu valía en una discusión. No necesitas ganar una pelea de insultos. Solo necesitas demostrar que nada externo tiene poder sobre ti. Y eso, por sí solo, es suficiente para desarmar a cualquiera que intente provocarte. Cuando alguien insulta, espera ver una herida. Quiere notar que sus palabras hicieron impacto, pero cuando ve que no hay reacción, que su intento de dañarte terminó siendo ignorado o convertido en un chiste, entonces su frustración aumenta. No hay nada más poderoso que la indiferencia bien aplicada, y lo mejor es que no necesitas ser cruel ni responder con violencia verbal. Solo necesitas demostrar que el insulto no tiene efecto. Si logras aplicar esto en tu vida, verás que los insultos dejan de afectarte. No porque no existan, sino porque simplemente dejan de importarte. Y en ese momento te vuelves verdaderamente libre. Nadie podrá controlarte con palabras, nadie podrá manipularte con ataques vacíos. Te vuelves inmune a la provocación y eso es algo que muy pocos logran. Porque quien domina su reacción, domina su mundo. Y el que domina su mundo nunca podrá ser derrotado. Número 7. Reflexiona sobre ti mismo. Cuando alguien te falta al respeto, la reacción natural es defenderte, justificarte o incluso devolver el golpe. Pero si te detienes un momento y observas la situación con calma, puede que descubras algo más profundo. A veces, el desrespeto no es solo un ataque vacío, sino una crítica disfrazada de agresión. No significa que debas aceptar cualquier insulto como una verdad absoluta, sino que puedes preguntarte si hay algo útil en lo que se te dice. La verdadera fortaleza no está en ignorar todo lo negativo, sino en filtrar lo que puede ayudarte a mejorar y dejar ir lo que no tiene valor. Marco Aurelio nos recordaba que el hombre sabio no se deja llevar por la emoción del momento, sino que observa con frialdad y razona antes de reaccionar. Si alguien te critica, ¿es una crítica basada en hechos o es simplemente un intento de provocarte? Si hay verdad en lo que dicen, aunque venga de una forma grosera, puedes tomarlo como una oportunidad para mejorar. Si no hay verdad, entonces no hay razón para molestarse. En ambos casos, la emoción es innecesaria. Imagina que alguien te dice que tu trabajo es mediocre. La respuesta instintiva sería rechazar el comentario, defenderte y buscar excusas. Pero el enfoque estoico es distinto.
En lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa y pregúntate, ¿es cierto? ¿Puedo mejorar en algo? Si la respuesta es sí, entonces el comentario, aunque dicho con mala intención, ha servido para algo positivo. Si la respuesta es no, entonces es solo ruido y no merece tu atención. Lo importante es que, en lugar de dejarte llevar por la ira o la frustración, usas cada crítica como una herramienta de crecimiento. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí podemos decidir cómo lo interpretamos. Si te ofendes ante cada comentario negativo, entregas tu poder a los demás, pero si aprendes a analizar cada situación con objetividad, te vuelves invulnerable. No necesitas aceptar ciegamente cada crítica ni rechazarla de inmediato. Solo necesitas observar, pensar y decidir qué hacer con la información que recibes. No se trata de permitir que te pisoteen, sino de ser lo suficientemente fuerte para reconocer cuándo algo puede ayudarte a mejorar. La autorreflexión no es un signo de debilidad, sino de inteligencia. La mayoría de las personas reaccionan sin pensar, pero el que se detiene a analizar su propio comportamiento demuestra verdadero dominio sobre sí mismo. No hay mejor estrategia que conocerte profundamente. Si alguien señala un defecto en ti y tienes la madurez de aceptarlo y corregirlo, te vuelves más fuerte. Si en cambio niegas todo comentario negativo por orgullo, te estancas y dejas de crecer. Cada interacción difícil puede enseñarte algo si estás dispuesto a verlo. Si alguien te insulta, puedes aprender sobre tu capacidad de autocontrol. Si alguien te critica, puedes aprender sobre áreas de mejora. Si alguien intenta menospreciarte, puedes aprender sobre la importancia de la confianza en ti mismo. Todo puede ser una lección si adoptas la mentalidad correcta. No se trata de aceptar la falta de respeto, sino de usar cada situación como un espejo para evaluar en qué puedes ser mejor. La diferencia entre una persona común y una persona estoica es que la primera se ofende y reacciona, mientras que la segunda observa y aprende. Cada día hay oportunidades para crecer, pero solo quienes tienen la humildad y la disciplina para reflexionar sobre sí mismos logran aprovecharlas. El ego es el mayor enemigo del crecimiento y la autorreflexión es la herramienta para derrotarlo. En lugar de ver los comentarios negativos como ataques, empieza a verlos como posibilidades. No todos serán ciertos, pero los que lo sean pueden impulsarte a una mejor versión de ti mismo. Si adoptas este enfoque en tu vida, empezarás a notar que nada te sacude con facilidad. La crítica ya no te debilita, sino que se convierte en información útil. El insulto pierde su impacto porque lo que no es verdad simplemente se desvanece y en lugar de responder con enojo, puedes responder con inteligencia. Ahí está la verdadera fortaleza, en la capacidad de convertir cualquier situación, por negativa que parezca, en una oportunidad para crecer. Número 8. Elige el perdón. Guardar rencor es como sostener un carbón encendido con la intención de arrojárselo a alguien más. Al final, el único que se quema eres tú. Perdonar no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza. No significa justificar el daño que te hicieron, ni permitir que te sigan lastimando. Significa soltar el peso del resentimiento, liberar la carga emocional que solo te hace daño a ti. La ira y el rencor solo contaminan tu mente, te distraen de lo que realmente importa y te mantienen atado a la ofensa. El perdón no es un favor para el otro, es un regalo que te das a ti mismo. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Si alguien te ha faltado al respeto, te ha herido o traicionado, guardar odio solo te ata a esa persona. Mientras sigas cargando con esa emoción, sigues permitiendo que te afecte. La verdadera victoria es dejar ir el resentimiento y continuar con tu vida sin que el pasado controle tu presente. El que perdona no es el que olvida, sino el que entiende que la paz interior vale más que la necesidad de hacer justicia con sus propias manos.
El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí cómo lo interpretamos. Si alguien te ha hecho daño, puedes verlo como una herida abierta que nunca cicatriza, o como una experiencia que te fortalece. Eliges entre vivir con la carga del pasado o liberarte de ella. Epicteto nos recuerda que no son los hechos los que nos afectan, sino la forma en que los percibimos. Si sigues dándole poder a la ofensa, seguirás sufriendo, pero si decides soltarla, te liberas. Perdonar no significa permitir que te falten al respeto, no significa que debas volver a confiar en alguien que te ha traicionado o que tengas que mantener en tu vida a quien te ha hecho daño. Perdonar es dejar de cargar con la rabia, es soltar el deseo de venganza y seguir adelante con claridad. Es entender que aferrarse al rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra las consecuencias. Quien sufre eres tú. La otra persona sigue con su vida, mientras que tú te sigues consumiendo por lo que pasó. Cuando alguien te hiere, la reacción natural es querer justicia, querer que esa persona pague por lo que hizo. Pero, ¿cuántas veces la venganza realmente nos da la paz que buscamos? La satisfacción de ver a alguien sufrir no es verdadera paz. Es solo una distracción temporal de la verdadera herida que sigue dentro de ti. La única forma real de sanar es el perdón. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tú lo necesitas para seguir adelante. Si alguien te ha faltado al respeto, puedes quedarte atrapado en la ira o puedes elegir crecer a partir de ello. Elige perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces tranquilidad. Elige soltar el rencor no porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque no quieres seguir viviendo con esa carga. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en emociones que te consumen sin aportar nada positivo. El que perdona es más fuerte que el que guarda odio. El que suelta el pasado es más libre que el que se aferra a él. Perdonar no es olvidar lo que te hicieron, es decidir que ya no va a definirte. No es justificar a quien te dañó, es elegir no cargar con su peso. La verdadera libertad es esa, saber que nada ni nadie tiene el poder de arrastrarte al sufrimiento si tú no lo permites. Ahí está la verdadera fortaleza, en soltar lo que ya no sirve y seguir caminando con la mente en paz. Número 9. Limita o minimiza la interacción. No todas las personas merecen un lugar en tu vida. No todas las conversaciones merecen tu atención. No todas las batallas valen la pena. Si alguien constantemente te trata con desrespeto, es momento de preguntarte, ¿por qué sigo permitiendo que esta persona tenga acceso a mi paz? El estoicismo nos enseña que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en conflictos innecesarios. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir cuánto espacio les das en tu mundo. Si alguien trae negatividad constantemente, si cada interacción con esa persona te deja drenado, es tu responsabilidad minimizar ese contacto. No se trata de odio ni de venganza, sino de sabiduría. Marco Aurelio decía que debemos rodearnos de personas que nos ayuden a ser mejores, no de aquellas que nos arrastran hacia el caos. Si cada vez que interactúas con alguien sientes que tu energía se consume, si esa persona insiste en faltarte al respeto o en tratarte con desprecio, la mejor respuesta no es confrontarla, sino simplemente reducir tu disponibilidad. No tienes que hacer un gran anuncio ni explicar tus razones. Simplemente poco a poco alejas tu atención. Le das menos espacio en tu mente, en tus conversaciones, en tu día a día. La indiferencia bien aplicada es una herramienta poderosa. Epicteto nos recordaba que solo somos dueños de nuestras propias acciones y emociones. Si alguien insiste en ser irrespetuoso, no es tu responsabilidad cambiarlo, pero sí puedes decidir qué lugar ocupa en tu vida. Muchas veces nos aferramos a relaciones o situaciones tóxicas por costumbre, por miedo al cambio o por la falsa esperanza de que la otra persona cambiará. Pero la realidad es que algunas personas no cambian, y si lo hacen, no es porque tú los presionaste,
sino porque ellos mismos decidieron evolucionar. Hasta que eso ocurra, la mejor decisión que puedes tomar es proteger tu paz. Si alguien en el trabajo, en tu círculo social o incluso en tu familia constantemente te falta al respeto, debes decidir cuánto tiempo y energía estás dispuesto a invertir en esa relación. No se trata de ser frío o insensible, sino de establecer límites saludables. Si cada vez que hablas con alguien te encuentras justificándote, defendiéndote o absorbiendo su negatividad, es una señal clara de que esa relación no es beneficiosa. Puedes limitar la interacción sin caer en la hostilidad. Responder con cortesía pero sin dar pie a conversaciones prolongadas. Mantener distancia sin necesidad de explicaciones. Ser amable sin comprometer tu bienestar. Reducir la interacción con alguien no significa que le desees el mal ni que guardes rencor. Simplemente significa que has reconocido que tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos como para desperdiciarlos en discusiones inútiles o en personas que no te aportan nada positivo. A veces, lo más inteligente que puedes hacer no es reaccionar, no es discutir, no es intentar cambiar al otro, sino simplemente estar menos disponible. Cuando alguien nota que ya no le prestas la misma atención, que no caes en sus provocaciones, que ya no tiene poder sobre ti, pierde el interés en seguir molestándote. La verdadera paz no se encuentra en ganar discusiones ni en demostrar que tienes razón. Se encuentra en aprender a ignorar lo que no suma, en elegir con quién compartes tu tiempo, en saber cuándo es mejor retirarse en silencio. La mayoría de los conflictos desaparecen cuando dejas de alimentarlos con tu atención. No tienes que convencer a nadie de que te respete, solo tienes que actuar como alguien que no tolera la falta de respeto. Y la mejor forma de hacerlo es alejándote de quienes no saben valorar tu presencia. Cuando aprendes a minimizar las interacciones con personas negativas, tu vida cambia, tu mente se aclara, tu energía se renueva y empiezas a rodearte de personas que realmente aportan valor. No todas las personas merecen tu tiempo, no todas las palabras merecen una respuesta, no todas las batallas merecen ser peleadas. A veces, la mejor victoria es simplemente alejarse y seguir avanzando. Número 10. La confianza para reírte de ti mismo. La verdadera confianza no se encuentra en demostrar que siempre tienes la razón, sino en la capacidad de reírte de ti mismo sin sentirte amenazado. Cuando alguien intenta insultarte o hacer una broma a tu costa, lo que realmente busca es una reacción. Si te ofendes, si te pones a la defensiva, les das poder sobre ti. Pero si te ríes, si tomas el comentario con ligereza y hasta lo exageras a tu favor, el insulto pierde todo su peso. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que dicen los demás, pero sí cómo lo interpretamos. Y cuando decides que ninguna palabra tiene el poder de hacerte tambalear, te vuelves inquebrantable. Marco Aurelio decía que la opinión de los demás no es asunto nuestro, que solo nos afecta si le damos importancia. Si alguien se burla de ti, puedes verlo como un ataque o como una oportunidad para demostrar que tienes una autoestima sólida. La persona que es capaz de reírse de sí misma transmite una confianza inquebrantable. No necesitas validación, no necesitas demostrar superioridad, simplemente sabes quién eres y no te tomas la vida demasiado en serio. Esa actitud desarma cualquier intento de hacerte sentir mal, porque si tú mismo te ríes, ¿cómo pueden usarlo en tu contra? Imagina que alguien dice que siempre llegas tarde. En lugar de justificarte o molestarte, podrías reír y responder: sí, estoy tan adelantado al futuro que el presente me cuesta un poco. De repente, el comentario ya no es un ataque, sino un chiste que tú mismo tomaste con naturalidad. O si alguien se burla de tu forma de hablar, podrías responder: sí, a veces ni yo me entiendo, es un misterio hasta para mí. No es sumisión, no es debilidad, es control absoluto sobre tu propia imagen. Cuando puedes reírte de ti mismo, demuestras que nada externo puede afectar tu percepción de ti mismo.
Epicteto nos recordaba que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino nuestra interpretación de ello. Y cuando decides que una broma o un comentario negativo no tienen poder sobre ti, te liberas de la necesidad de reaccionar con enojo. La gente respeta a aquellos que no se toman demasiado en serio, porque muestran seguridad y una tranquilidad que no es común. La verdadera fortaleza no está en demostrar que eres intocable, sino en mostrar que ni siquiera necesitas defenderte porque estás completamente cómodo contigo mismo. Ser capaz de reírte de ti mismo también te vuelve más carismático. La gente se siente más cómoda con alguien que no vive en un estado constante de autoprotección. En lugar de parecer frágil o demasiado serio, te vuelves accesible. Si eres capaz de aceptar tus defectos con humor, nadie podrá usarlos contra ti y lo más importante, te sentirás más libre. Porque cuando dejas de preocuparte por la opinión ajena, vives sin el peso de la validación externa. No significa que debas aceptar faltas de respeto ni permitir que otros te menosprecien. Significa que tú decides qué te afecta y qué no. Si un comentario es malintencionado, en lugar de tomártelo como una ofensa, conviértelo en una broma. Cambia la energía de la conversación a tu favor. No hay nada más frustrante para alguien que quiere provocarte que ver que simplemente te ríes y sigues adelante sin que su intento de ofenderte tenga efecto. La confianza real no es arrogancia, es tranquilidad. Es saber que no necesitas probar nada a nadie porque te conoces lo suficiente como para no tambalear ante comentarios insignificantes. Es tomar la vida con más ligereza y menos ego. Cuando aprendes a reírte de ti mismo, te das cuenta de que la mayoría de las cosas que antes te afectaban eran irrelevantes y en ese momento te vuelves verdaderamente libre. Número 11. Construye tu círculo de influencia. Tu entorno moldea tu carácter más de lo que imaginas. Las personas con las que pasas más tiempo influyen en tu manera de pensar, en tu estado de ánimo y en la forma en que enfrentas los desafíos. Si te rodeas de individuos negativos, llenos de quejas y resentimiento, inevitablemente absorberás parte de esa energía. Pero si eliges con inteligencia tu círculo de influencia, si te rodeas de personas que te inspiran, que te retan a ser mejor, entonces tu crecimiento será inevitable. Los estoicos comprendían que la fuerza no solo proviene del interior, sino también de aquellos que tienes a tu lado. Marco Aurelio lo dejó claro. Evita a aquellos que se quejan de todo y critican constantemente. La enfermedad de la mente es tan contagiosa como la del cuerpo. Si quieres fortalecer tu carácter, necesitas rodearte de personas que no se dejen consumir por la mediocridad, que sean firmes en sus valores y que no se dejen arrastrar por las emociones pasajeras. Un círculo de influencia fuerte no es aquel que simplemente te apoya en todo, sino el que te desafía, el que te obliga a ver tus errores y te empuja a superarte. Si alguien te aplaude en cada paso sin cuestionarte, no es un verdadero aliado, un verdadero mentor, un verdadero amigo, te dice la verdad incluso cuando no quieres escucharla. Epicteto enseñaba que no debemos temer a la crítica constructiva, sino a la complacencia. Las personas que siempre te dicen lo que quieres oír no te están ayudando, te están debilitando. En cambio, quienes te exigen excelencia, quienes te desafían a pensar de manera más profunda, te están proporcionando un regalo invaluable. Si quieres ser fuerte ante las dificultades, necesitas rodearte de personas que también lo sean. No puedes esperar tener claridad mental si pasas tu tiempo con quienes se ahogan en la confusión. No puedes esperar desarrollar autodisciplina si te rodeas de quienes buscan excusas para cada uno de sus fracasos. Si tienes un círculo fuerte, incluso los ataques externos pierden su impacto. Si alguien intenta menospreciarte o desestabilizarte, la voz de tu círculo de confianza será más fuerte que la de cualquier enemigo. Sus consejos, su apoyo, su ejemplo, se convierten en un escudo contra la negatividad.
En lugar de caer en la provocación de quienes quieren verte fracasar, encuentras motivación en aquellos que desean verte crecer. Un buen mentor puede ayudarte a ver las cosas con perspectiva, un buen amigo puede recordarte tu verdadero valor cuando lo olvides, un buen compañero de vida puede fortalecer tu disciplina cuando flaquees. Pero este tipo de relaciones no ocurren por accidente. No se trata solo de aceptar a quienes llegan a tu vida, sino de elegir conscientemente con quién compartes tu energía. Pregúntate, ¿las personas que me rodean me elevan o me arrastran? ¿Me ayudan a ser más fuerte o me mantienen estancado? No tienes que cortar lazos de manera dramática con todos, pero sí puedes minimizar tu interacción con aquellos que no te aportan nada positivo. Invierte más tiempo en quienes realmente te desafían y te impulsan a crecer. La calidad de tu círculo determinará la calidad de tu vida. El resultado de rodearte de personas fuertes es que tú mismo te vuelves más fuerte. La mediocridad deja de ser una opción cuando tu entorno no la tolera. La negatividad pierde poder cuando nadie a tu alrededor la refuerza. La determinación se fortalece cuando todos a tu lado la practican. Si quieres ser resiliente, disciplinado y mentalmente inquebrantable, empieza por construir un círculo de influencia que refleje esos mismos valores. No necesitas cientos de personas, solo unos pocos aliados verdaderos que te ayuden a mantenerte firme en tu camino. Cuando lo logres, notarás que nada externo podrá sacudirte fácilmente, porque tu fortaleza ya no dependerá solo de ti, sino del sólido entorno que has construido a tu alrededor. Número 12. Practica la escucha activa. Escuchar no es solo oír las palabras de los demás, es comprender lo que realmente quieren decir. La mayoría de las personas escuchan para responder, no para entender. Están esperando su turno para hablar, formulando su respuesta en la mente mientras el otro aún está expresando sus ideas. Pero cuando realmente practicas la escucha activa, te das cuenta de que muchas veces detrás de un comentario agresivo o de una crítica hiriente hay una emoción mal gestionada, una frustración oculta o un problema que no tiene nada que ver contigo. En lugar de reaccionar de inmediato, detente y presta atención. La calma que mantienes mientras escuchas te dará una ventaja que la mayoría nunca desarrolla. Marco Aurelio nos recordaba que debemos buscar la verdad en todo lo que escuchamos, incluso si viene envuelta en insultos o desdén. Si alguien te critica de forma agresiva, en vez de dejarte llevar por el instinto de defenderte, intenta comprender el verdadero mensaje detrás de sus palabras. A veces, la rudeza es solo la manifestación de una insatisfacción más profunda. Tal vez esa persona está proyectando su propio malestar en ti. Tal vez su ira no es contigo, sino con su propia vida. Si respondes con la misma energía, solo alimentas el conflicto. Pero si escuchas con paciencia, puedes descubrir lo que realmente está ocurriendo y decidir la mejor manera de actuar. Epicteto enseñaba que el silencio es un arma poderosa cuando se usa con sabiduría. No significa que debas permitir faltas de respeto, sino que el autocontrol de no interrumpir ni reaccionar impulsivamente te coloca en una posición de fuerza. Cuando escuchas a alguien sin apresurarte a responder, le das espacio para mostrarse tal como es. Puedes notar sus inseguridades, su miedo, su frustración. Puedes analizar la situación con claridad y responder desde la razón, no desde la emoción. Muchas veces, las personas que comienzan una conversación con enojo terminan calmándose cuando se dan cuenta de que realmente las estás escuchando. Si un compañero de trabajo o alguien cercano te critica con dureza, en lugar de reaccionar con indignación, escucha con atención. No te enfoques solo en las palabras, sino en el tono, en la emoción detrás del mensaje. Pregúntate, ¿de dónde viene esta crítica? ¿Hay algo útil que pueda extraer de esto? Si descubres que hay verdad en lo que dicen, entonces puedes usarlo para mejorar. Si te das cuenta de que es solo una expresión de su frustración personal, entonces simplemente no dejes que te afecte.
Responder con calma y lógica desarma cualquier ataque emocional. Practicar la escucha activa también te da poder sobre la conversación. Cuando alguien siente que realmente le estás prestando atención, baja la guardia. La mayoría de las personas están acostumbradas a la confrontación, a la lucha de egos, en la que cada uno intenta imponer su punto de vista. Pero si en lugar de entrar en ese juego te mantienes sereno y escuchas, tienes el control. Haces que el otro se sienta comprendido y muchas veces eso es suficiente para cambiar el tono de la conversación. El estoicismo nos enseña que la sabiduría no se encuentra en hablar más, sino en saber cuándo guardar silencio. No necesitas responder de inmediato, no necesitas demostrar nada. Solo necesitas observar, escuchar y decidir cuál es la mejor respuesta. Cuando practicas esto, te das cuenta de que muchas discusiones nunca llegan a ocurrir, porque las cortas antes de que se intensifiquen. No porque te sometas, sino porque entiendes que no todas las batallas merecen ser peleadas. La verdadera fortaleza no está en ganar discusiones, sino en evitarlas cuando no llevan a nada. Y la mejor manera de evitar una confrontación innecesaria es entendiendo el problema antes de responder. La próxima vez que alguien te hable con agresividad o te critique sin tacto, no reacciones de inmediato. Escucha, no para responder, sino para comprender. Ahí está la clave para mantener tu paz y tu poder en cualquier situación. Número 13. Nutrir el cuerpo. El cuerpo es el vehículo que transporta tu mente a través de la vida. Si lo descuidas, si lo tratas como algo secundario, tarde o temprano pagarás el precio. No puedes esperar claridad mental si tu cuerpo está agotado. No puedes aspirar a la resiliencia emocional si vives en un estado de fatiga y estrés constante. Los estoicos entendían que el bienestar físico y mental son inseparables. Cuidar el cuerpo no es un acto de vanidad, es una responsabilidad. Un cuerpo fuerte sostiene una mente fuerte. Y cuando dominas tu cuerpo, cuando lo entrenas y lo nutres correctamente, te vuelves más capaz de enfrentar cualquier desafío. Marco Aurelio practicaba ejercicios físicos con disciplina, entendiendo que la resistencia del cuerpo es la base de la resistencia mental. Si eres débil físicamente, cualquier pequeña incomodidad te sacudirá. Pero si fortaleces tu cuerpo, si lo preparas para el esfuerzo, también preparas tu mente para soportar la presión de la vida. No se trata solo de estética o rendimiento, sino de control. El dominio sobre tu cuerpo es el primer paso hacia el dominio sobre tus emociones. Si eres incapaz de resistir el hambre, la fatiga o la incomodidad de un entrenamiento, ¿cómo esperas resistir la adversidad cuando la vida te ponga a prueba? El ejercicio físico no es solo una actividad, es un entrenamiento para la mente. Cuando practicas algo como el yoga, no solo fortaleces tu cuerpo, sino que entrenas la paciencia, el enfoque y la disciplina. Cada postura requiere concentración, cada respiración es un recordatorio de la importancia del control. La calma que cultivas en el movimiento se traduce en la calma que puedes aplicar en tu día a día. Cuando la tensión llega, cuando el estrés intenta apoderarse de ti, un cuerpo entrenado responde con equilibrio en lugar de colapsar. El estrés no desaparece, pero tu capacidad para manejarlo mejora drásticamente. Epicteto enseñaba que el cuerpo es una herramienta, y como cualquier herramienta, debe mantenerse en buenas condiciones para ser útil. No puedes aspirar a la grandeza si tu cuerpo es un obstáculo en lugar de un apoyo. Dormir bien, alimentarte correctamente, moverte todos los días, todo esto no es un lujo, es una necesidad. No se trata de alcanzar la perfección, sino de darle a tu cuerpo lo que necesita para servirte mejor. Un cuerpo bien cuidado te permite actuar con mayor claridad, te da la energía para persistir en tus objetivos y te hace menos vulnerable al caos externo. Cuando estás físicamente en equilibrio, tus emociones también se estabilizan.
La ansiedad disminuye, la mente se vuelve más aguda y las preocupaciones pierden su peso. Un cuerpo fuerte es un ancla en medio de la tormenta. Mientras otros se ven arrastrados por sus emociones, tú puedes mantenerte firme. Mientras otros pierden el control ante la presión, tú puedes respirar profundo y seguir adelante. No porque el mundo sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte. Y esa fuerza no llega por accidente, llega a través del entrenamiento, de la disciplina diaria, de la decisión consciente de cuidar el cuerpo como la máquina poderosa que es. Si te sientes débil, cansado, abrumado por el estrés, pregúntate si estás cuidando tu cuerpo como deberías. Pregúntate si le estás dando el descanso que necesita, el movimiento que lo fortalece, la alimentación que lo nutre. La mente y el cuerpo trabajan juntos. No puedes entrenar solo uno y esperar resultados completos. Cuando inviertes en tu cuerpo, estás invirtiendo en tu resiliencia. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes asegurarte de estar en la mejor condición posible para enfrentar lo que venga. El resultado es una mente más clara, una actitud más serena y una capacidad mayor para enfrentar los desafíos sin perder el control. Cuidar tu cuerpo es un acto de respeto hacia ti mismo. Es una decisión que impacta cada área de tu vida, porque cuando el cuerpo está en armonía, la mente sigue su ejemplo, y cuando ambos están alineados, te vuelves imparable. Número 14. Practicar la empatía. Cuando alguien te trata con desrespeto, la primera reacción suele ser la ira, la frustración o la necesidad de responder con la misma moneda. Pero detenerse un momento y preguntarse qué está pasando dentro de esa persona puede cambiar completamente la dinámica. La empatía no significa justificar su comportamiento, sino entender que la mayoría de las veces la agresión es solo una manifestación del sufrimiento interno. Nadie que esté en paz consigo mismo siente la necesidad de menospreciar a los demás. La rudeza, la arrogancia, los comentarios hirientes suelen ser reflejos de una batalla que esa persona está librando dentro de sí. Marco Aurelio decía que cuando alguien actúa de forma grosera, no debemos sorprendernos, porque es natural que algunos individuos se comporten así. En lugar de indignarnos, podemos verlo como una oportunidad para practicar la paciencia y el entendimiento. Si una persona actúa con malicia, si es agresiva o irrespetuosa, lo más probable es que esté enfrentando sus propios conflictos. No es una excusa para su actitud, pero sí una explicación que puede ayudarte a no tomarlo como un ataque personal. Si entiendes que su comportamiento no tiene que ver contigo, sino con su mundo interno, entonces su impacto sobre ti disminuye. Epicteto enseñaba que lo único que podemos controlar es nuestra propia mente, nuestras propias respuestas. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes elegir si permites que sus acciones te afecten. Cuando practicas la empatía, conviertes el desrespeto en una oportunidad de fortalecimiento personal. En lugar de reaccionar con ira, puedes ver a esa persona como alguien que está atrapado en su propia confusión emocional. Pregúntate, ¿qué puede estar pasando en su vida para que actúe así? Tal vez está lidiando con estrés, con inseguridad, con un problema del que no tienes idea. Muchas veces, las personas que más atacan son las que más están sufriendo. Si un colega te habla de manera agresiva, en lugar de responder con la misma hostilidad, puedes detenerte y preguntarte qué puede estar pasando en su vida para que actúe así. Tal vez está bajo mucha presión, tal vez ha tenido un mal día o tal vez simplemente no tiene herramientas emocionales para expresarse de otra manera. Esto no significa que debas permitir el maltrato ni que debas aceptar faltas de respeto, pero sí significa que puedes elegir cómo interpretar la situación. En lugar de verlo como un ataque contra ti, puedes verlo como una manifestación de su propia lucha interna, y con esa perspectiva tu reacción cambia. La empatía te da una ventaja. Cuando no te dejas arrastrar por la reacción instintiva y en su lugar eliges observar con calma,
Te colocas en una posición de poder, no porque busques dominar la situación, sino porque evitas ser controlado por ella. Si alguien te insulta y tú reaccionas con ira, caes en su juego. Pero si en lugar de eso mantienes la calma y piensas, esto no tiene que ver conmigo, sino con lo que esa persona está viviendo, entonces el insulto pierde su poder. La empatía te protege del daño emocional porque te ayuda a ver más allá de la superficie. El estoicismo nos enseña que las emociones de los demás no deben dictar nuestras acciones. No puedes permitir que el mal humor, la frustración o la negatividad de otra persona afecten tu equilibrio. Practicar la empatía es una forma de liberarte de esa influencia. No significa que debas ser condescendiente ni que debas permitir que te pisoteen. Significa que eliges responder con inteligencia en lugar de con impulsividad. Que entiendes que las personas actúan de acuerdo con sus propias batallas y que su actitud no define quién eres tú. Cuando adoptas esta mentalidad, la mayoría de los conflictos desaparecen antes de comenzar. La gente espera que reacciones con la misma energía que te lanzan, pero cuando ven que su negatividad no logra sacarte de tu centro, se desarman. No porque los hayas derrotado, sino porque simplemente no les diste el poder de afectarte. La empatía no es debilidad, es estrategia. Es la capacidad de ver más allá de las palabras y las acciones y entender la raíz del problema. Y cuando logras hacerlo, te vuelves inmune a la provocación, porque entiendes que todo lo que los demás hacen o dicen no es un reflejo de ti, sino de ellos mismos. Número 15. Aceptación. El desrespeto es parte inevitable de la vida. No importa qué hagas, siempre habrá personas que intenten menospreciarte, que te traten con arrogancia o que no valoren tu presencia. Pero aquí está la clave. No puedes controlar cómo actúan los demás, solo cómo decides reaccionar ante ello. La aceptación no es resignación, es poder. Es entender que la vida no está diseñada para que todo salga como queremos, sino para que aprendamos a enfrentar lo que viene con serenidad y fortaleza. No te corresponde cambiar a los demás ni exigir justicia en cada interacción, pero sí puedes decidir que nada de lo externo altere tu paz interior. Marco Aurelio nos enseñaba que el universo sigue su curso, independientemente de nuestras preferencias. Querer que todos te traten con respeto es una ilusión. Habrá quienes reconozcan tu valor y habrá quienes te menosprecien sin motivo alguno. Eso no es tu problema. Tu verdadero desafío es aceptar que no puedes controlar la opinión ni la actitud de los demás, solo la tuya. Si alguien te falta al respeto y reaccionas con ira, le has entregado el control sobre ti. Si en cambio reconoces que su actitud no tiene poder sobre ti, te liberas. No porque el desrespeto esté bien, sino porque entiendes que gastar energía en lo que no puedes cambiar es una batalla perdida. Epicteto decía que no son los hechos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. El insulto, la falta de reconocimiento, la injusticia solo tienen el poder que tú les das. Si alguien te habla con desprecio, puedes tomarlo como una ofensa y cargar con esa emoción el resto del día, o puedes verlo como lo que realmente es: ruido sin importancia. No es un reflejo de tu valor, sino de la otra persona. Si dependes del respeto de los demás para sentirte en paz, serás prisionero de sus opiniones. Pero si aceptas que el mundo es impredecible y que la única constante en tu vida es tu reacción, entonces te vuelves verdaderamente libre. Cuando alguien te trata con desprecio, puedes decidir no permitir que sus palabras o actitudes te afecten. En lugar de quedarte atrapado en la frustración, puedes preguntarte: ¿esta persona realmente define quién soy? Si la respuesta es no, entonces no merece espacio en tu mente. La aceptación no significa tolerar abusos, sino reconocer que la energía que gastas en indignarte por los demás podría invertirse en tu propio crecimiento. La gente que realmente importa en tu vida no será aquella que intenta disminuirte,
sino la que te inspira a seguir adelante. Todo lo demás es ruido de fondo. No todo merece una reacción. No cada falta de respeto debe ser confrontada. La mayoría de las veces, ignorar es más poderoso que responder. No porque seas débil, sino porque eliges dónde poner tu energía. En lugar de gastar tiempo en demostrar tu valía a quienes no la ven, invierte en ser alguien que no necesita validación externa. La aceptación no es pasividad, es sabiduría. Es entender que muchas cosas en la vida no están bajo tu control y que la verdadera fuerza está en cómo decides enfrentarlas. Cuando aprendes a aceptar que el mundo es como es y no como quisieras que fuera, la frustración desaparece. No porque todo sea justo, sino porque has dejado de esperar que lo sea. Enfócate en lo que puedes controlar: tu carácter, tus reacciones, tu disciplina. Lo demás simplemente es. La verdadera libertad llega cuando entiendes que nada externo puede quitarte la paz, a menos que tú lo permitas. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que lo que antes te afectaba, ahora te parece insignificante. Ahí está la verdadera victoria. Si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti hay una fuerza que está despertando. Ahora quiero que refuerces tu compromiso escribiendo en los comentarios: hoy decido ser mi mejor versión, soy un estoico. Que esta frase no sea solo palabras, sino el recordatorio de que cada día tienes el poder de crecer, de mantenerte firme y de forjar tu mejor versión. Nos vemos en el próximo video. Sigue avanzando con disciplina y determinación. Hasta la próxima.